Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Lluvias de bendiciones para cada uno de ustedes. Espero que todos se encuentren muy bien en el día de hoy. Bueno, señores, urgente lo que acaba de ocurrir ahora mismo en Venezuela. Ay, mi madre, tiene que ver este video hasta el final porque las informaciones en el día de hoy vienen fuertes y son de suma importancia. Y es que, señores, si está parado es mejor que te siente, porque te puede caer para atrás con estas informaciones que te voy a mostrar a continuación. Y es que no van a creer lo que acaba de hacer el dictador Nicolás Maduro con lo que le acaba de proponer el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Increíble pero cierto, señores. Pero antes de entrar en materia con estas y más informaciones, quiero pedirte que te suscribas, que comparta estas informaciones. Deja tu like para que así le llegue a más personas y se mantengan siempre atentos y alerta a todo lo que está aconteciendo en nuestro país y en el mundo. Y con Dios mediante, Venezuela va a ser libre. Solo es cuestión de tiempo para que caiga la tiranía, para que caiga ese régimen represor. Ya solo es cuestión de tiempo para que caiga Nicolás Maduro y todos sus secuaces. Así que sin más, señores, comencemos con las informaciones en el día de hoy. Bendiciones. Noticias de última hora, Venezuela. Hoy es martes 22 de abril y hoy vamos a ver el cinismo del régimen ante la propuesta de Nayib Bukele. Digo, señor Bukele, póngase a derecho. Responda al cuestionario del fiscal general de la República de Venezuela. Dé fe de vida de todos los muchachos secuestrados. Diga dónde están enjuiciados, qué causa, qué delito cometieron. Permita el acceso de sus abogados y familiares a la visita en la prisión donde los tiene secuestrados. Abandone el camino de la desaparición forzosa y, más temprano que tarde, póngalo en libertad incondicionalmente. El cinismo del tirano cada día es mayor. Si no, fíjense ustedes en las imágenes de hace unos días de los familiares de los presos en El Salvador recibidos por el mismo Nicolás Maduro y Miraflores. Nicolás Maduro, deja la propaganda barata. Aquí todo el mundo sabe la verdad y lo que recuerdan es esto. Tenemos 2000 presos capturados y de ahí van para Tocorón y para Tocuyito. Máximo castigo. Justicia. Esta vez no va a haber perdón. Esta vez no va a haber perdón. Esta vez lo que va a haber es Tocorón. Nicolás Maduro, esta vez no hay Tocorón. Esta vez para ti va a haber el secot. Tic-tac. Frente al abuso absoluto de los derechos humanos, yo le digo, señor Bukele, póngase a derecho. Responda al cuestionario del fiscal general de la República de Venezuela. Dé fe de vida de todos los muchachos secuestrados. Diga dónde están enjuiciados, qué causa, qué delito cometieron. Permita el acceso de sus abogados y familiares a la visita en la prisión donde los tiene secuestrados. Abandone el camino de la desaparición forzosa y, más temprano que tarde, póngalo en libertad incondicionalmente. Libertad incondicional para los jóvenes que están secuestrados en El Salvador. Hay una cosa en el derecho y el derecho penal que es la individualización de la causa. Tú no puedes generalizar. Todos los venezolanos son delincuentes. Todo el que se me atraviese me lo llevo preso y ¡pum! Para El Salvador. ¿Qué es eso? Eso se llama nazismo, fascismo. Quien haga eso es un nazi, llámese como se llame. Y Bukele ha actuado bajo los patrones y los cánones de la violación serial de los derechos humanos y ha actuado en los esquemas de los nazis. El payaso, mandado por supuesto por sus dueños, se atrevió a decir, no, yo conversé con este y este me dijo que había hecho esta otra cosa. ¿Y acaso usted es juez? ¿Acaso usted es fiscal? Para que usted llegue e instruya un determinado expediente. No, eso es un vulgar secuestro. Tienen secuestrados a 253 venezolanos.
Y por supuesto sale María Corina Machado, sale Leopoldo López, sale el borracho de González Urrutia a aplaudir. Bien bueno que secuestren venezolanos y se los lleve a El Salvador, los sometan a tratos crueles, a tratos indignos, y además se reproduce en el siglo XXI lo que uno pensaba que había desaparecido por completo en el siglo XIX. Uno de los expedientes más brutales que haya conocido la historia de la humanidad, la historia de la especie humana, que es la esclavitud, que es el secuestrar personas para obtener algún tipo de beneficio económico con ese secuestro, pues se reproduce en la acción de este payaso Bukele en el siglo XXI, bastante ya entrado el siglo XXI, porque la razón principal, según lo que él dice, es llevar a esos venezolanos allí porque le pagan unos millones de dólares. Jorge Rodríguez acaba de admitir lo que llevamos tiempo diciendo: las sanciones no son la causa de la destrucción de la economía venezolana. Ellos hicieron daño en el año 19, ¿cómo no? Y en el año 20 y en el año 21. Redujeron el ingreso de Venezuela a unos niveles realmente inconcebibles. Solamente 3 años de 26 que el chavismo lleva en el poder hubo sanciones. Pero antes de eso ya empezó la destrucción de la economía, ya empezó la destrucción del salario. El mayor pico migratorio de Venezuela fue antes de las sanciones. La escasez de alimentos y de medicinas empezó antes de las sanciones. La muerte del Bolívar, el Bolívar fuerte, el Bolívar soberano, fue antes de las sanciones. Las fallas eléctricas y de todos los servicios públicos fue antes de las sanciones. Pero es que la corrupción más grande de la historia de Venezuela también empezó mucho antes de las sanciones. Y es que estos tipos son tan depravados que mira lo que dicen del momento actual de la economía, con un dólar que nuevamente rompió la barrera de los 100 bolívares, con un bolívar digital que está a punto de morir, con un salario mínimo y unas pensiones que están alrededor de $1 por persona y son de los más bajos del mundo entero. Fíjate cómo es la marcha de la economía venezolana en los actuales momentos. Fíjate cómo la producción de petróleo no deja de crecer. Y es que a los únicos que les va bien, con sanciones o sin sanciones, en Venezuela es a ellos. Pero entonces, ¿cómo se habla de un bloqueo si tú puedes traer autobuses de Estados Unidos? Porque el problema de Venezuela no son las sanciones, son los ladrones. Arriba, yo tengo como un tic nervioso donde me duele la cabeza todos los días. Mira, hay algo que yo me levanto y digo, tengo que hacer algo por Luis, dolor de cabeza, o sea, es ansiedad, o sea, es un tema de salud bastante complicado para todos, y yo creo que las que estamos aquí nos puedes ver paradas, firmes, porque somos mujeres fuertes, somos guerreras, como lo dijiste en un principio, kilómetro, pero te puedo asegurar que detrás de esta pantallita, cada una de nosotras, mira, hace así, nos sacamos las lágrimas, nos sacudimos los pantalones y decimos, ¿ahora qué hacemos? ¿Cuál es el siguiente paso? Gracias, Valeria. Andreina. Gracias por la oportunidad, gracias por el espacio. Como bien decía Valeria, esto se convierte en una condición de vida, no solo para los presos políticos, sino para quienes les acompañamos y les contenemos. Porque además es oportuno recordar que las retaliaciones son constantes para quienes alzamos la voz, y quiero aprovechar este espacio para decir que ahora en Venezuela lamentablemente orar también se ha convertido en un delito. Recientemente tuvimos una jornada de oración que fue de una semana, y las retaliaciones en el Rodeo 1 fue suspenderle las visitas a quienes decidieron acompañarnos en esa vigilia por 45 días porque supuestamente estábamos incitando al odio con la oración. Entonces es bueno aprovechar este tipo de espacios que como bien mencionábamos en un principio, no tenemos mayor manejo por diversas situaciones, incluso hasta por la misma censura del régimen, pero sí tomarles la palabra en ese sentido y de que nos ayuden a replicar todo lo que aquí vivimos, porque otra de las torturas o mecanismos de coacción que están usando con las víctimas es que los someten a aislamientos prolongados. Debo decir que yo hoy tengo 84 días sin saber absolutamente nada de mi hermano, y como mi hermano hay más de 20 presos políticos en esa situación, sin contar los desaparecidos, y es por ello que estamos convencidos que la única manera incluso de salvarle la vida
es que todas las audiencias de los distintos targets, de las distintas redes sociales, nos ayuden a multiplicar esta situación, porque les aseguro que un tweet, una difusión o cualquier cosa que sea de presión comunicacional puede ayudar a salvarles la vida. Y si alguien sabe de eso, soy yo, que lamentablemente nos costó la vida de mi papá por más de 12 años de prisión injusta, y que lo acabaron por las torturas a las que era sometido y por toda la crueldad que hoy viven nuestros presos políticos. Entonces yo quiero decirles que celebro esta iniciativa, que la agradezco profundamente, y que les vamos a tomar la palabra con respecto a la asesoría y el manejo de TikTok, porque creo que hay que seguir alzando la voz, y más en estos tiempos que la amenaza es constante hacia todas las víctimas. Gracias. Gracias, amiga. Dios te bendiga. Amén. Yairán. Sí, buenas noches. Muchas gracias, Kilómetro, por la invitación. Bueno, Richard sí lo conozco desde hace un tiempo, desde todas estas luchas políticas, y bueno, igualmente un gusto estar acá con los demás, y con Andreina, Valeria, Aurora, quienes nos hemos visto bastante en la calle en la lucha por los presos políticos. Bueno, mi nombre es Airam Rivas. Yo soy pareja del preso político Jesús Armas, quien es dirigente político de Caracas, fue concejal desde el 2014 al 2018, fue parte de la central de organización de Caracas, quien colaboró con la campaña presidencial de Edmundo bajo el liderazgo de María Corina, y pues quien también es profesor universitario y presidente de la ONG Ciudadanía Sin Límites. Jesús fue secuestrado bajo la práctica que además se ha hecho ya un patrón, que es importante también denunciar en estos espacios, de detención arbitraria, pero también de desaparición forzada. Estando más de una semana desaparecido, fue llevado a una casa clandestina del SEBIN, fue torturado, asfixiado con bolsas plásticas, y después de 2 semanas fue trasladado al Helicoide, el cual ha sido denunciado en múltiples oportunidades como el centro de tortura más grande de América Latina, en el mismo lugar en el cual yo estuve hace 10 años, porque yo fui presa política en ese mismo lugar cuando era dirigente estudiantil en la Universidad Central de Venezuela. Jesús es parte, como bien lo dijo Valeria, de los 24 presos políticos que están en este momento en el Helicoide, aislados e incomunicados, porque ahora no solamente se ha convertido en una práctica y en un patrón las detenciones arbitrarias sin una orden judicial, la desaparición forzada, donde hay familiares que tienen, y es importante denunciarlo acá, 5 meses, 6 meses, 7 meses sin ver a sus familiares ni una sola vez, después que se enteraron que fueron introducidos a una camioneta sin placa por efectivos encapuchados. Bueno, Jesús es parte de los 24 presos políticos que están en el Helicoide, aislados, incomunicados y sin derechos ni a visitas ni a llamadas, donde la única fe de vida que nosotros tenemos en este caso de ellos, como lo hemos denunciado en múltiples oportunidades, es la ropa sucia, es que te pidan algún medicamento que tú sabes que ellos necesitan, confiar en la palabra de uno de los guardias, de quienes están allí en el Helicoide, quienes te leen una lista que ellos escriben, donde te dicen sus necesidades de algunos artículos de higiene personal, de algunas medicinas, etc. Además de esto, bueno, hemos estado sometidos durante todo este tiempo, como también lo comentó Andreina, a múltiples arbitrariedades, malos tratos, donde básicamente quieren someter a los familiares al silencio y aplicar una política de terror para que no se denuncie ni se digan ninguna de las atrocidades que se han estado cometiendo durante todo este tiempo. Entonces, bueno, es importante denunciar y mantener este tipo de espacios, y además a toda la audiencia que nos acompaña, es importante mencionar que en Venezuela cada vez se acrecenta más una política de puertas giratorias. Justo el 10 de diciembre, paradójicamente el Día Internacional de los Derechos Humanos, en el cual Jesús es detenido de manera arbitraria y bajo desaparición forzada, se estaban produciendo liberaciones de este grupo, que es importante decir, en Venezuela llegamos a tener más de 2.000 presos políticos en una sola semana, en agosto. Y se compara con cifras de represión que superan regímenes como Argentina,
Chile e incluso Nicaragua. Y justo cuando desde el 16 de noviembre hasta el 10 de diciembre se estaban desarrollando algunas de estas liberaciones, por una parte se producían muchas de estas liberaciones y por otro lado se desarrollaban nuevas detenciones de manera más selectiva contra dirigentes políticos, sociales y defensores de derechos humanos, entre los cuales está Jesús, y que se ha mantenido hasta la fecha. Entonces, bueno, en este sentido es importante seguir denunciando, aún estamos cercanos a los 900 presos políticos en Venezuela, y además, con esto finalizo para darle la palabra a mi compañera, quienes han sido liberados no están libres, siguen estando detenidos porque son excarcelados con grandes amenazas, con regímenes de presentación de cada 15 días o una vez al mes, en los cuales son sometidos a presentaciones en Caracas una vez al mes o cada 15 días, donde estas personas siquiera tienen como costear los altos costos que implica venir a presentarse una vez al mes o dos veces al mes a Caracas, y además completamente coaccionados para que el resto de su vida los determine simplemente el silencio ante disentir del régimen y sobre el horror que ellos vivieron cuando estuvieron detenidos. Gracias. Gracias, amiga. Me quedé pensando en lo de la ropa. Ahorita lo hablamos. Aurora, bienvenida. Buenas noches, un placer y bueno, agradecerles por el espacio tan importante para nosotros en este momento para poder visibilizar el tema de lo que vivimos actualmente, tanto nuestros familiares detenidos como nosotros a las afueras, que al final terminamos también siendo víctimas del régimen. Freddy hoy cumple 264 días en el helicoide, detenido arbitrariamente y sometido a aislamiento prolongado, que es parte de la tortura psicológica que bueno, estas personas cometen y practican, violando el debido proceso, todos los patrones que conocemos, sin defensa privada, sin visita, ya casi 9 meses sin verlo, sin escucharlo y sin poder saber cómo se encuentra. Lejos de la información que podemos obtener a las afueras del helicoide, que es puntual, y como dijo mi compañera Zairán, el tema de la paquetería, que es el recibir la ropa sucia y nosotros llevarles la ropa limpia, que son los días martes y jueves. Sin ningún tipo de respuesta por parte de las instituciones del Estado. Obviamente, como dice la esposa del señor Perkin, solo vamos a llevarle hojas de reciclaje porque nunca hemos recibido ninguna respuesta hasta el momento. Sin embargo, agotamos todas las instancias nacionales para poder acudir y pedir la ayuda debida a las instancias o a las organizaciones internacionales, quienes nos han prestado el apoyo a lo largo, por lo menos a mí y sé que a todas, a lo largo de estos casi 9 meses. Desde el primer momento, porque la detención de Freddy estuvo muy cubierta, de verdad que sí, yo tuve muchísimo apoyo los primeros días. Freddy estuvo desaparecido 7 días, es el 7º día que me aceptan que lo tienen, en un ambiente de rumores, de posibles torturas, porque recuerden que Diosdado Cabello y también Tarek William aceptaron que lo tenían y que él estaba cantando, que estaba hablando muchísimo, que fue por lo que se levantó esa ola de rumores de posibles torturas hacia Freddy. Hasta el momento no lo puedo certificar porque no lo he visto y no he hablado con él. Sin embargo, sigue siendo sometido a la tortura psicológica, que es el aislamiento prolongado sin ver a nadie de su familia. Nosotros tenemos 2 niños, una niña de 7 años y una niña de 4 añitos, cumplió 4 añitos la semana pasada. Y pues ha sido un tema difícil para nosotros como familia poder sobrellevar esto y que ellas entiendan el tema del por qué su papá está detenido, porque ellas a tan corta edad pero están claras de la situación. También que nosotros no somos de Caracas, nosotros somos de Barinas. Sin embargo, divido mi tiempo entre una semana en Caracas para poder hacer las debidas denuncias y todas las actividades que pueda hacer para alzar la voz por mi esposo, y una semana en Barinas le dedico a mis hijas. Entonces es un tema también fuerte y difícil para mí como madre, porque tengo que abandonar a mis hijas para poder estar acá. Toda la actividad se concentra acá. Desde Barinas puedo hacer una llamada, una entrevista, pero las denuncias como tal las hago desde la capital. También es sumamente, o quisiera acotar que el tema de la persecución a nosotros como familia es desde el año 2016.
nosotros tenemos persecución y amedrentamiento, tenemos posgrado en ese tema, y eso aumentó cuando Freddy en el 2021 resultó electo gobernador del estado de Barinas, destronando la dinastía de los Chávez, que fue un tema muy sonado. A Freddy lo inhabilitan luego de que le reconocen que había ganado la gobernación, luego me inhabilitan a mí por ser su esposa, porque la plataforma me postuló como candidata, y bueno, hasta que se repiten las elecciones el 9 de enero del 2022, y bueno, resulta ganador nuestro candidato, gracias a Dios. Sin embargo, la persecución hacia Freddy siempre fue, no sé, terrible para nosotros como familia, vivir en esta zozobra. Un mes antes de las elecciones, el 28 de julio, Diosdado lo amenazó directamente en su programa El Mazo Dando, y ese mes él se resguardó porque igualito aparecían yo no entendía ese resguardo de él, porque aparecían las actividades que convocaba Comando Venezuela, pero bueno. Entonces, creo que la pasión de Freddy, muchas veces me preguntan que cómo me siento, y es difícil, pero yo también llevo este peso con orgullo, porque si Freddy está ahí es porque ha hecho las cosas bien, las ha hecho de la manera correcta, porque eso es lo que no le gusta al régimen. Y nosotras, pues, lo único que le pedimos a ustedes, a la comunidad internacional, pero también a ustedes, que esto es un medio súper influyente en este momento, muchas personas quizás no lo aceptan, pero en realidad las redes sociales, así como lo dijo Kilómetro al inicio, por lo menos el TikTok, que viraliza más, la gente tiene mucho más contacto y está siempre aquí en las redes sociales. Por su parte, el dictador de Nicolás Maduro califica a Bukele como un violador sistemático de derechos humanos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este lunes que su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, es un violador sistemático de derechos humanos tras proponer a Caracas el canje de 252 migrantes encarcelados que Estados Unidos deportó a ese país centroamericano por el mismo número de presos políticos. Es un violador sistemático y serial de los derechos humanos desde El Salvador contra el pueblo venezolano, dijo Maduro durante su programa semanal de televisión. Maduro llamó a Bukele a ponerse a derecho y responder las preguntas hechas más temprano por el fiscal general de Venezuela, Tarek Williams, que denunció la desaparición forzada de venezolanos en el centro de confinamiento del terrorismo seco. Y más temprano que tarde, pónganlos en libertad incondicionalmente. Libertad incondicional para los jóvenes que están secuestrados en El Salvador, remarcó Maduro. Bukele ofreció este domingo a Maduro intercambiar a 252 venezolanos deportados desde Estados Unidos y encarcelados en El Salvador por la misma cantidad de presos políticos en cárceles venezolanas. Nosotros estamos pidiendo la libertad incondicional, afirmó el fiscal Sá durante un pronunciamiento desde el Ministerio Público. La oferta de Bukele se produjo después de que el presidente Donald Trump arremetiera contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que el sábado ordenó detener expulsiones como la de los venezolanos que Washington inició hace un mes bajo la ley de tiempos de guerra. El gobierno de Bukele es un aliado clave de Trump en su política antimigrantes y recibió el poco más de un mes a 288 deportados, 252 de ellos venezolanos, preso en la megacárcel de máxima seguridad SECO. Asimismo, el líder antichavista Edmundo González Urrutia, en el exilio desde septiembre del año pasado, tras denunciar una persecución en su contra, aseguró este lunes que Venezuela clama por un cambio tras 215 años del comienzo del proceso de su independencia frente a la corona española. El ex embajador, quien reclama la presidencia de su país, señaló que el 19 de abril del 1810, un pueblo valiente alzó la voz y decidió que el destino de Venezuela debía estar en manos de los venezolanos. Hoy como entonces, el país clama por un cambio, por dignidad, por libertad. Somos herederos de un espíritu indomable que no se rinde por la adversidad. El compromiso con Venezuela es firme. La lucha es por un país libre, justo y en paz, agregó en la red social X.
González Urrutia denunció fraude en las presidenciales del 28 de julio del 2024, en las que el organismo comicial controlado por el chavismo proclamó la controvertida reelección de Nicolás Maduro, quien juró en enero para un tercer mandato consecutivo de 6 años, lo que la mayor coalición opositora a la Plataforma Unitaria Democrática señaló como la consumación de un golpe de Estado. A juicio del partido opositor Voluntad Popular, que forma parte de la PU, aquel 19 de abril no solo marcó el comienzo de la independencia, sino que también el nacimiento de una convicción profunda de que los venezolanos, aseguró, no aceptan cadena ni tiranía. Hoy como ayer seguimos luchando por la libertad, enfrentamos a un régimen que ha secuestrado nuestras instituciones, pisotea nuestros derechos y pretende eternizarse en el poder, pero así como aquel día nuestros antepasados dijeron no al dominio colonial, hoy millones de venezolanos decidimos no a la dictadura de Nicolás Maduro, dijo en X. En ese sentido, el 2 veces candidato presidencial Enrique Capriles señaló que hoy la gran mayoría de los venezolanos siguen luchando contra el poder que ha restringido libertades, desconociendo la soberanía popular, debilitando instituciones y silenciando sus voces, y sumido al país en una larga crisis económica, social y política. Por su parte, el chavismo conmemoró este sábado con actos en espacio histórico de Caracas y mensaje en redes sociales los 215 años del primer grito del proceso independentista de Venezuela frente a la corona española.